Mm. Muy bien, creo que ahí sí se ve, ¿verdad? Espero todos estén viendo ahí la pantalla. Y pues hace poquito que los miraba, recordaba las primeras veces que a causa de la pandemia nos conectábamos por este medio, ¿verdad? Ustedes me quedaban viendo así como con una cara de asombro, como diciendo, ¿quién será este muchacho? Entonces espero, ya ha pasado buen tiempo. Y pues la reflexión que vamos a tener en esta noche, hermanos, se trata de eso que usted ve ahí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, está de más preguntarle que qué es lo que ustedes ven en la pantalla, que ustedes pueden ver un zapato ahí, pero ven una gran piedra ahí en el zapato. Entonces, la reflexión de esta noche se va a llamar, quita la piedra de tu zapato. Así se va a llamar, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 10. Voy a pedir que así voluntariamente, algunos de ustedes que quieran leer, activen su micrófono. Gálatas capítulo 5, versículo 7 al versículo 10. Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Es persuasión no procede de aquel que os llama. Un dura leuda toda la masa. Yo confío, más el que Creo que se le apagó el micrófono ahí al hermano. ¿Ya lo leyó, hermano? Sí, hermano, hasta el 10. Muy bien, excelente. Pues la versión que tengo yo dice, ustedes corrían muy bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Eso no viene de Dios. ¿Quién los eligió? Ojo, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Tengo confianza en el Señor de que no van a pensar de otra manera. Hay alguien que los está confundiendo con esas cosas, pero Dios lo castigará, no importa quién sea, ¿verdad? Interesante la reflexión, ¿verdad? Como le decía, y observamos ahí esa gran piedrota en el zapato. Me imagino que nunca se le ha metido una de esas piedras tan grande en el zapato, pero imagino que en algún momento, así como a toda persona, de repente se le ha metido alguna pequeña piedrita en el zapato. Y cuando se le mete una piedrita en el zapato, pues eso hace estorbo, ¿verdad? Desde el momento que uno pone el pie en el suelo y quizás uno va caminando y se le metió una piedrita, una arenita en el zapato, pues ya no es lo mismo. Ya que uno va caminando y de repente siente ese estorbo y siente que no puede seguir a menos de que se saque esa piedra que lleve en el zapato y posteriormente usted puede sentir una tranquilidad. Entonces, una piedra en el zapato es algo que viene y estorba el poder seguir caminando. Ahora, muy bien, si hablamos de una piedra espiritual referente a nuestra vida, ¿verdad? Puede ser aquel tipo de piedrita o aquel tipo de piedrota como esa que ve usted en la pantalla, donde no le va a permitir tener un buen caminar con el Señor, sino de que le va a estorbar en su, en su andar cristiano, en su caminar por esta vida del cristianismo. Entonces, esa pequeña piedra o esa gran piedra, cuando entra en el calzado, va a estorbar. Y esa piedra espiritual, cuando entra en el calzado, cuando entra en la vida del ser humano,
también va a estorbar espiritualmente de una o de otra forma para que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios, para que nosotros nos alejemos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer en la familia, de lo que Dios quiere hacer con sus hijos, en su hogar, etcétera, de lo que Dios quiere hacer espiritualmente dentro de su vida, y esa pequeña piedra en el zapato le va a estorbar. ¿Qué va a pasar con esa pequeña piedra en el zapato? Pues tiene dos opciones. O seguir caminando con esa piedra y adaptarse a esa piedra, pero caminar lentamente. O tiene la opción de sacarse esa piedra definitivamente y posteriormente poder caminar con libertad en el Señor, sin que nada le impida caminar, donde usted pueda caminar libremente con ese maravilloso deseo de poder agradar a nuestro Dios en totalidad. Pero, ¿qué puede ser una piedra en el zapato? ¿Qué es lo que puede ser una piedra en el zapato? Bueno, una piedra en el zapato pueden ser varias cosas, llámese problemas, llámense tristezas, llámese problemas de todo tipo, ya sean problemas personales, problemas familiares, no sé, problemas matrimoniales, problemas de cualquier otro tipo, pero yo tengo algunas cosas por acá. Algún tipo de piedra en el zapato considero yo de que puede ser la duda, ¿verdad? Entonces, la duda. Entonces, y a todo esto, ¿qué es la duda? ¿O qué es dudar? Dudar es no tener certeza de algo, no estar seguro de algo. Y como dicen por ahí, no hay nada peor en la mente de un ser humano que venga alguien y le meta una duda. Si de repente usted está tranquilo y viene y le meten una duda, resulta de que usted comenzó a pensar y comenzó a darle vueltas a su mundo, a darle vuelta a su cabeza, y posteriormente usted ya no puede estar tranquilo. Entonces, la duda también, ese tipo de piedrita en el zapato, resulta de que también puede entrar en la vida del ser humano. Y a todo esto mi pregunta es en esta noche también, ¿será de que dudar es pecado? ¿Será de que dudar es pecado? Porque hay que tener mucho cuidado. De repente el ser humano, de repente el cristiano, siente algo de temor, siente algo de duda referente a su vida cristiana. Y mi pregunta es, ¿será de que dudar es pecado? Pues yo considero, hermanos, basado en las escrituras, de que sí es pecado. En algún momento podemos encontrar, ya lo hemos leído en otras ocasiones, donde de repente los discípulos están con Jesús y, perdón, están en la barca y de repente ven a lo largo y creen de que Jesús es un fantasma, ya que Jesús estaba caminando por las aguas. Y en lo que Jesús va caminando, viene Pedro y le dice, si eres tú, manda que yo también vaya, manda que yo también camine por las aguas. Y resulta de que viene Jesús y le dice, ven, ven tú también. Y en lo que Pedro comienza a caminar, resulta de que Pedro le pasa algo, de que a Pedro le pasa algo, perdón. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? Bueno, pues resulta de que Pedro vino y dudó de lo que podía hacer. Inmediatamente comenzó a hundirse y le gritó a Jesucristo, Señor, sálvame. Entonces, ¿quién es el que mete la duda en la cabeza? Bueno, el que mete la duda en la cabeza, pues es Satanás. Entonces, esa pequeña piedra en el zapato, aunque parezca muy sencilla, aunque parezca algo que no es, también es pecado, porque de repente te hace dudar de tu fe, te hace dudar de tu cristianismo, te hace dudar del propósito que Dios tiene en su vida, te hace dudar de lo que Dios quiere hacer, te hace dudar de cuál es tu verdadera función dentro de este caminar cristiano, y al final te conviertes en una persona llena de dudas, que tienes esa pequeña piedra en tu zapato y que no te deja avanzar. Pero también tenemos ejemplos positivos de personas que no dudaron, como por ejemplo el ejemplo de Abraham, un hombre que depositó totalmente su confianza en Dios, que depositó totalmente su fe única y exclusivamente en Dios, y que le creyó absolutamente todo a Dios. Todo le creyó a Dios. De la misma manera como también nosotros debemos de imitar lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad?
Entonces, ¿a quién debemos nosotros de imitar? Si bien es cierto, debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo, pero también debemos de imitar a un personaje como Abraham, que es el padre de la fe. De repente Abraham estaba viejito con su esposa Sara, a tal punto de que habían perdido su fertilidad, ya en una edad en la que no pasaban nada, y me imagino que ya se miraban como hermanos, los viejitos, y resulta que Dios le dice, te voy a prometer una gran descendencia, y Abraham le creyó a Dios. Y cuando Abraham le creyó a Dios, todo comenzó a cambiar. Y cuando Dios le da un único hijo, Dios le dice, Abraham, haz tal cosa con tu hijo. Sacrifica a tu hijo. Sacrifícame a tu hijo. Y viene y también Abraham le creyó a Dios. Y al final a Abraham le salió absolutamente todo bien. ¿Por qué? Porque no dudó. Era un hombre que no dudaba para con Dios. Nosotros como cristianos tampoco debemos de dudar para las cosas buenas. No debemos de meternos dudas en la cabeza, sino todo lo contrario. Debemos de estar dispuestos a poder obedecerle a Dios. Debemos de estar dispuestos a depositar nuestra confianza, a depositar nuestra fe única y exclusivamente en nuestro Dios. He conocido muchos hermanos que de repente pasan por dificultades, por aflicciones, por problemas, por enfermedades, por malas situaciones financieras, pero que le depositan totalmente la confianza a Dios y posteriormente salen victoriosos. Hermanos que no se enfocan en la piedra que tienen en el zapato, se quitan esa duda, se quitan su zapato y tiran la piedra por allá y continúan caminando de manera tranquila, de manera verdadera con nuestro Señor. Mi pregunta es, ¿cuál es su piedra en el zapato? ¿Es la duda? ¿Es el temor? ¿Cuál es su piedra en el zapato? Vamos a ver otro tipo de piedra. Otro tipo de piedra que considero yo es pero muy común, es esta llamada, es el rencor y el odio. Entonces, es algo que muchas veces nosotros vemos como algo tan sencillo, como algo de que no es pecado, pero de repente quizás nos hicieron algo, quizás dijeron algo de nosotros, quizás nos disgustamos por algo y resulta de que nosotros, así sin querer queriendo, nos sentimos mal y posteriormente nos llenamos de rencor. Y por si usted no lo sabía, tener rencor también es pecado. ¿Por qué? Porque al final resulta que el mismo rencor te puede llevar a odiar a una persona o a algunas personas, ¿verdad? Entonces es obvio que la vida no es fácil y es obvio de que todas las personas van a pasar por diferente tipo de situaciones. Algunas les van a hacer bien, a otras personas les van a hacer mal, pero es ahí donde nosotros tenemos que actuar como cristianos y quitarnos también esa piedra en el zapato que se llama rencor. Hay muchas personas dentro de la iglesia que muchas veces se les hace tan difícil poder perdonar. Se les hace tan difícil poder perdonar. Y prefieren andar con esa carga en sus hombros y prefieren andar con ese rencor en su cabeza y se les olvida que también es un mandamiento perdonar. Y estoy totalmente seguro de que usted ya sabe cuántas veces debe de perdonar a su prójimo. ¿Cuántas veces debe perdonar a su prójimo? ¿Alguien lo sabe? 70 veces 7. Muy bien. Y no saque números, que no significa un número exacto, sino un número infinito en el que usted debe estar dispuesto a poder perdonar. Jesús perdonó. Jesús perdonó. Y si Jesús es nuestro guía, es nuestro maestro, nuestro máximo ejemplo, nosotros también debemos de aprender a perdonar. Imagínense todo lo que perdonó Jesús, incluyendo nuestros pecados. Él perdonó de que lo humillaran, de que lo escupieran, de que lo golpearan. Él supo perdonar. Mi pregunta es, ¿será que su piedra en el zapato sea la falta de perdón? ¿Sea el rencor? Porque si usted tiene eso dentro de su corazón, déjeme decirle de que no va a poder avanzar como tiene que avanzar
y va a avanzar de una manera lenta, lenta, lenta y lenta. Por eso que muchas veces dentro de las iglesias nos encontramos con hermanos que tienen 30 años de ser miembros, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque tienen algo que les impide avanzar. Y es una piedra que no los deja seguir. E incluso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque también una piedra en el zapato puede ser una mala amistad. También eso puede ser una piedra en el zapato. Recordemos, me imagino que todos tenemos amigos. Yo en mi caso, por lo general, no soy de tener muchos amigos, ¿verdad? Yo selecciono muy bien mis amigos. No sé cómo sea usted, posiblemente tenga muchos, posiblemente tenga algunos o posiblemente no tenga ninguno. Bueno, no creo que no tenga ninguno, más alguno ha de tener, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay amistades que vienen y te potencian para lo bueno, pero hay amistades que vienen y te potencian o te reducen para lo malo. Entonces, ¿qué tal y su piedra en el zapato sea una amistad que no lo está potenciando para servir al Señor? ¿Qué tal y su piedra en el zapato sea una amistad que le diga, no, mejor no vayamos a la iglesia? No, mejor mira, mejor no sirvamos a Dios, mejor tal cosa, y así sucesivamente. ¿Qué tal y esa sea su piedra en el zapato? Realmente no sé cuál sea su piedra en el zapato, pero sí le voy a decir la solución para poder quitarse esa piedra en el zapato. Hablándolo físicamente, es tan fácil como soltarse el zapato, sacarse el zapato, sacar la piedra y posteriormente tirarla y seguir caminando. Pero hablándolo espiritualmente, considero que tiene que ser un proceso. Y para poder quitar la piedra en el zapato, es necesario primero reconocer que hay una piedra en nuestra vida que nos está impidiendo poder caminar como tenemos que caminar, que nos está haciendo poder caminar más lento de lo que debemos caminar, que nos está estorbando, que nos está haciendo poner en primer lugar otras cosas y olvidándonos que el único que se merece el primer lugar es Dios. Primero tenemos que reconocer, y usted no tiene que sentirse avergonzado o avergonzada de reconocer que tiene un problema, de reconocer que tiene una piedra que está estorbando su vida. No importa si esa piedra es grande y pequeña, o pequeña, perdón. Tiene que reconocer. Lo segundo que usted tiene que hacer, estimado hermano, es permitir que Jesús sane las heridas causadas por esa piedra. Hablándolo físicamente, si de repente se le metió una piedra en el zapato y usted no se la quiso sacar, esa piedra le pudo haber hecho una herida y probablemente le cueste caminar. Y ahora hablándolo espiritualmente, ¿qué tal y esa piedra también le esté causando heridas? Obviamente le va a causar heridas. Y el único experto en poder sanar heridas es el médico por excelencia y se llama Jesús. Él es el que quiere sanar tus pies. Él es el que quiere hacerte caminar. Él es el que quiere potenciarte para que des lo mejor de ti. Por muy herido que estés, por mucha restauración que necesites, por mucha sanidad que necesites, recuerda que Jesucristo siempre, 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 siempre está dispuesto a poder ayudarte, a poder sanar lo que los médicos no pueden sanar, porque los médicos pueden sanar las enfermedades físicas, pero el único médico que puede sanar las enfermedades espirituales se llama Jesucristo. Y en último lugar, para poder terminar definitivamente con esa piedra en el zapato, no vuelva a permitir que le entre otra piedra. Porque qué tal, iba caminando y se saca una piedra y posteriormente entra otra piedra en su vida. También le va a estorbar, también le va a causar heridas, también le va a dañar, también le va a herir. Por lo tanto, en último lugar, si nos sacamos una piedra, no nos pongamos otra piedra, ¿verdad? Leíamos en el versículo que decía, ustedes corrían bien. ¿Quién los convenció de no seguir corriendo por el camino verdadero? Estaban corriendo perfectamente. ¿Quién los indujo
a no correr bien. Y resulta que dice el versículo, eso no viene de Dios. Y menciona ahí, dice, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Recuerdo que de niño, mi familia tenía panadería y yo recuerdo cómo observaba a mi papá preparar aquellas masas para posteriormente, por las tardes, tener un pan exitoso que se pudiera vender a gran escala. Pero un poco de levadura puede fermentar o puede dañar toda la masa. Una pequeña piedra puede también dañar su avance para que usted pueda darle lo que se merece a nuestro Señor Jesús. Pero algo muy interesante que termina mencionando el versículo, que al que esté confundiendo, que al que esté estorbando, dice que Dios lo va a castigar. No importa quién sea. Estimados hermanos, espero de que podamos reflexionar en lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche.